Salmo 19. La palabra del Señor dice así al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bien, nos encontramos con un salmo que empieza diciendo al músico principal, lo cual nos da a entender que este salmo se cantaba en las celebraciones, en el culto en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el contexto? No lo conocemos. No sabemos en qué tiempo ni en qué ocasión fue en la cual se escribió, pero muy probablemente David recordaba esas noches estrelladas en las cuales él pastoreaba el rebaño de su padre y contemplaba la luna, y al siguiente día contemplaba el sol y luego contemplaba las estrellas. ¿Cuál es el propósito del Salmo 19? Bueno, el propósito del Salmo 19 es ilustrarnos la superioridad de la revelación escrita por encima de la revelación natural. Es decir, Dios ha dado al mundo de una forma particular dos revelaciones de sí mismo. Una es la revelación natural o general que nos da en la creación, la cual puede ver todo ser humano. Y otra es la revelación especial que se nos da por medio de la palabra y especialmente por medio de Cristo. Cuando vamos a predicar sobre este texto, he observado que algunos tratan de resaltar tanto la importancia de la revelación especial, y cierto que ella es muy especial, tanto que llegan al punto de conducir al cristiano a pensar que de la revelación general no se puede aprender nada sobre Dios, pero no. Aquí el salmista, aunque contrasta la revelación especial, es decir, la que Dios nos da en la Biblia, con la revelación natural, la que nos da en la naturaleza, y presenta la superioridad de la revelación especial, no obstante, el salmista nos invita a que usemos también la revelación general para conocer y reafirmar un poco más lo que la Biblia nos dice sobre ciertos atributos de Dios. Así que desde el verso 1 hasta el verso 6
el salmista se enfoca en mostrarnos la revelación natural y desde el verso 7 al 10 la especial. Así que las dos revelaciones, siendo que vienen del mismo Dios, tienen como fin conducirnos a contemplar la gloria de Dios. Así que las dos no entran en contradicción. No obstante, la revelación especial es necesaria para la salvación. La revelación natural, a la luz de lo que dice Pablo en Romanos, el capítulo 1, la revelación general es un instrumento de condenación. Es decir, aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, Dios los juzgará a través de aquello que reveló de sí mismo en la naturaleza. Así que necesitamos de una revelación especial si deseamos encontrar la ruta que nos conduzca a la salvación. Hoy vamos a estar viendo los dos libros de Dios. Los dos libros de Dios, versos 1 al 6, el libro de la revelación en la naturaleza, versos 7 al 10, el libro de la revelación en la palabra, y versos 11 al 14, los efectos de la revelación especial. Así que empecemos con nuestro primer aspecto, el libro de la revelación en la naturaleza, y eso va desde el verso 1 hasta el verso 6. El salmista empieza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos anuncian, proclaman, enseñan, dan a conocer la gloria de Dios. Es interesante ver que el salmista aquí nos dice cielos, cielos. Y aunque se refiere al cielo material, es interesante ver que él no piensa o no lo menciona como que fuera un solo cielo, sino varios cielos. En la cosmovisión hebrea, ellos consideraban que existían varios. Un cielo sobre otro cielo, y sobre este cielo otro cielo, y sobre este cielo otro cielo. Así que ellos lo que podían ver le llamaban el primer cielo. Luego ellos consideraban que donde estaba la luna era otro cielo, que donde estaba el sol era otro cielo, que donde estaba el resto de planetas, este era otro cielo. Y por cierto, ellos consideraban que el cielo era la morada de Dios. Esa es la razón por la cual él dice cielos. Pero el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, el honor de Dios. Que cuando nosotros contemplamos el cosmos, podemos observar particularmente algunos atributos de Dios, como su sabiduría, su poder, su fidelidad, su belleza, su benevolencia, que cuando nosotros contemplamos la creación misma nos transmite una impresión real de la grandeza y la majestad de Dios. Y el salmista se admira y contempla la creación tal como la pueden ver nuestra vista. Así que hoy día nosotros tenemos la posibilidad de impresionarnos aún más con la grandeza de Dios por medio de las revelaciones que nos está dando la astronomía y por medio de lo que se puede ver y fotografiar todas las naves y todo lo que se envía al espacio. Pero el salmista dice
que la creación nos enseña, pero no hay una voz. Dice él en el verso 2, un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, no se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, a pesar de que cuando se da el cambio del día a la noche, de la noche al día, no escuchamos unas campanas o un ruido celestial que nos indique que hemos pasado del día a la noche, que no se escuchan campanas cuando llegan las penumbras que nos invitan al sueño, o cuando las luces del sol nos despiertan. El salmista dice que estos cambios constantes del día a la noche, de la noche al día, nos transmiten y nos enseñan un mensaje de parte de Dios. Es decir, el cristiano es una persona que ha desarrollado la capacidad de meditar en Dios de tal manera que cuando ve que pasa del día a la noche y de la noche al día, él aprende muchas cosas sobre la fidelidad de Dios, que Dios mantiene la creación en constantes movimientos, garantizando la luz del sol para dar vida, garantizando la influencia de la luna para que haya producción. Y que cuando yo medito en todo esto, llego a la conclusión de que así como Dios guía providencialmente todas las cosas, la buena providencia de Dios guía mis pasos. Que Cristo es el sol de justicia y Él resplandece y alumbra en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para darnos conocimiento de nuestra necesidad espiritual. Que el Espíritu Santo nos lleva, nos conduce a buscar y a ser influenciados por esa luz resplandeciente que emana de la cruz de Cristo, para que confiemos totalmente en aquel que es la luz de la vida. Cuando nosotros vemos la transición diaria del día a la noche y de la noche al día, esto nos lleva a pensar que cuando viene la noche oscura de la tristeza sobre nuestras vidas, sabremos que la mañana vendrá. Que después de toda noche viene una mañana, que después de toda tormenta nocturna vendrá la luz que nos da esperanza y alegría. Y algo más que nos dice el salmista es que esta revelación natural, o sea, que Dios da en la naturaleza sobre sí mismo, alcanza a todos los hombres. Miren en el verso 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada se esconde de su calor. Que las palabras de instrucción que Dios nos da por medio de la naturaleza alcanzan a todo ser humano, de todo sitio, de todos los tiempos. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios por medio de la creación? Bueno, que cuando nosotros vemos al hermoso sol que resplandece, que se levanta temprano, que recorre todo el mundo, cuando nosotros vemos el resplandor de ese sol que brilla tanto que no se le puede ver cuando está en el cenit, eso nos enseña que su creador es más luminoso,
que su creador es más brillante, que la luz de la visión de Dios alcanza a conocer absolutamente todo mucho más eficientemente que como la luz o el resplandor del sol. Que cuando vemos la inmensidad del cosmos, del firmamento, esto nos enseña que el creador del cosmos es más inmenso que toda la creación. Que cuando contemplamos las montañas altas, aprendemos que Dios es alto y sublime. Que cuando vemos la profundidad del mar, la profundidad de los abismos, aprendemos que Dios es mucho, pero mucho más profundo. Que cuando vemos la hermosura de las flores, cuando vemos los vivos colores de los pajaritos, que cuando vemos la diversidad de plantas que hay en el mundo, cuando vemos la complejidad perfecta del cuerpo humano, cuando vemos la complejidad perfecta del ADN, entonces los hombres saben que su diseñador es sumamente inteligente, sapientísimo. Eso es lo que nos enseña el libro de la creación. Pero el salmista nos habla de otro libro y esta es nuestra segunda sección, el libro de la revelación especial, el libro de su palabra. Versos 7 al 10. ¿Por qué se necesita otro libro? Porque la creación misma no nos conduce a la salvación. Sí tiene la capacidad de ser instrumento para condenación, como dice Pablo, pero no tiene la capacidad de conducirnos, no es suficiente para nuestra salvación. Esa es la razón por la cual Dios nos dejó otro libro. ¿Cuál libro? El libro de los libros, la Biblia, a la cual el autor llama la ley de Jehová. Él dice, la ley de Jehová es perfecta. Y aquí ley no se refiere solamente a los 5 libros de Moisés, se refiere a toda la Biblia, porque toda la Biblia nos presenta la voluntad de Dios para con el hombre. Y con el fin de resaltar los alcances que este libro tiene, que esta revelación especial tiene, el autor usa 6 epítetos para describirla. Vamos a revisar brevemente cada una de estas descripciones. Lo primero que el salmista dice de esta revelación especial es que ella es perfecta. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa esto? Que a este libro no le falta nada. Que este libro no le falta nada para cumplir el propósito salvador que Dios tiene con la Biblia. Que este libro es completo como verdad divina, suficiente para salvarnos y suficiente para ser nuestra regla de conducta. Que la Biblia se adapta como esa consumada sabiduría a las necesidades trascendentales del hombre. Que la Biblia es una guía infalible de parte de Dios para el hombre. Que no hay nada en la Biblia que pueda conducir a su lector a error alguno. Y que no hay nada esencial que el hombre necesite que no se encuentre en este libro. Y como ella es perfecta, el salmista dice que tiene la capacidad de convertir el alma. Es decir, la Biblia, siendo aplicada por el Espíritu Santo al lector, tiene la capacidad de cambiar los caminos del pecado a la senda de la santidad. Que cuando el Espíritu Santo usa la palabra escrita y la aplica al ser humano, indefectiblemente Él es transformado en su esencia.
es sacado de la luz de las tinieblas a la luz, es sacado de la esclavitud a la libertad, es pasado de la muerte a la vida. Pero sigue diciendo el salmista, y aquí da otra descripción. Inicialmente le llama la ley, luego le llama el testimonio de Jehová. El testimonio de Jehová. ¿Qué significa esto? Que la Biblia contiene el testimonio de Dios mismo, que Dios dio un testimonio de sí mismo y lo dejó por escrito en la Biblia. Por lo tanto, todo lo que la Biblia contiene es veraz, que ella es veraz en sus mandatos, veraz en sus promesas, veraz en sus castigos, veraz en sus datos históricos. Y en la Biblia muchas veces se llama testimonio a aquello que representa la presencia de Dios. Por ejemplo, se nos dice el arca del testimonio, que Dios ha dejado un testigo de su gloria en medio de los hombres. Luego dice que este testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué significa fiel? Que es firme. El testimonio de Dios en la Biblia es estable, que no es vacilante, que no es incierto, que es tan seguro que su lector puede confiar plenamente en ese testimonio, que no será sacudido nunca. Y miren lo que hace este testimonio de Dios. Hace sabio al sencillo. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Lo que el salmista quiere decir es que hasta los más ignorantes, hasta los más simples, hasta los más inexpertos, si meditan en la revelación que Dios nos ha dejado en su libro, van a encontrar en él una fuente inagotable de sabiduría, una fuente inagotable del conocimiento de Dios, de las instrucciones que nos dan vida. Y el salmista, además de llamar a la Biblia la ley, el testimonio, en el versículo 8 le llama los mandamientos de Jehová. Los mandamientos, es decir, las leyes, los mandatos, las instrucciones que la revelación escrita contiene, los cuales, por cierto, no se encuentran en la revelación natural. Y el salmista dice que estos mandamientos son rectos. Rectos significa que son justos, que son apropiados para la necesidad del hombre, que se basan en la sabiduría de Dios, que son equitativos, que los mandamientos de Dios no son el resultado del capricho de Él, no, son justos y son rectos. Y como son justos y son rectos, el salmista dice que alegran el corazón. Y realmente cuando nosotros estamos bajo leyes justas, entonces somos felices. Cuando estamos bajo leyes que son equitativas, se produce la felicidad. Ese es el resultado de la revelación especial. Pero el salmista, además de llamarlo la ley, el testimonio, los mandamientos, en el versículo 8 le llama el precepto de Jehová. ¿Qué significa esto de precepto? Precepto es algo de obligatorio cumplimiento, es decir, todo el consejo, todo lo que contiene la Biblia es de obligatorio cumplimiento para todos los hombres. Esa es la razón por la cual todo ser humano debe estudiar
la Biblia. Pero el salmista dice que este precepto es puro, puro, libre de toda mancha, libre de toda imperfección, libre de cualquier corrupción. En la Biblia no se encuentra nada de eso. Y dice él que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Esto es una figura de lenguaje que nos lleva a entender que la Biblia nos da conocimiento. Alumbrar es cuando usted puede ver, que ella da conocimiento. La vista representa la mente, representa el alma, que nuestra mente y nuestra alma son iluminadas por Dios. ¿A través de qué? A través de este libro santo. Que los mandamientos de Dios nos permiten ver lo que es correcto, lo que es apropiado para entender lo que debemos hacer. Luego de llamarle la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, en el verso 9, el salmista le llama el temor de Dios. Así se le llama a la Biblia, el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el contenido de la Biblia nos conduce a la verdadera piedad. El contenido de la Biblia, sus mandatos, nos llenan de un temor santo, de un temor reverente. Y cuando tenemos ese temor santo, nos conduce a la obediencia. Y el salmista dice que es limpio. El temor de Dios es limpio. ¿Qué significa esto? Que el temor que es resultado de conocer los mandatos de nuestro Dios a través de la Biblia es un temor puro, opuesto a lo sucio, opuesto a lo profano, opuesto a lo común. Que nada en la Biblia nos conducirá a la corrupción moral, absolutamente nada. Que ni siquiera el libro del Cantar, que durante mucho tiempo fue prohibido por la Iglesia de Roma porque consideraban que era un libro erótico, ese libro no conduce al erotismo. Es un libro puro porque viene de la boca de Dios. Y continúa el salmista que este temor de Dios, que es la Biblia, permanece para siempre. Que el contenido de la Biblia y sus efectos permanecen para toda la eternidad. Que no decaen nunca, nunca mueren, permanecen firmes. Que lo que la Biblia enseña ahora lo enseñará siempre. Y luego el autor en la segunda parte del versículo 9 le llama los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová. ¿Qué es esto de juicios? Bueno, que la verdad revelada en la palabra es lo correcto. Es lo correcto, es lo mejor para el ser humano, es lo verdadero. Luego dice que estos juicios son verdad. ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, cuando dice aquí que son verdad, lo que nos quiere decir es que los mandamientos que la Biblia tiene son una representación correcta de la realidad. Y el que determina la realidad de las cosas es Dios. Dios. Y la Biblia nos lleva a entender que los mandatos que ella contiene se ajustan a la realidad, que no son mandatos arbitrarios, que están de acuerdo con lo que es correcto, que la ley de Dios, la Biblia, es la verdad misma. Es la verdad misma. Y es interesante ver que el salmista dice todos justos, todos justos.
que toda la Biblia, todo lo que contiene, todos sus mandatos son igualmente justos. Que no hay un mandato en el cual Dios está excediéndose o no que haya un mandato en el cual Dios fue muy liviano. Nunca, nunca, todos ellos son justos. Que todo lo que Dios determina cuando da o cuando ejecuta sus leyes, todo lo que Dios determina es siempre perfectamente justo. Y concluye él esta sección diciendo: deseables son más que el oro. Que la palabra de Dios es más valiosa que el oro. Que vale tanto que el alma del creyente desea tener la palabra de Dios por encima de todo bien terreno. Y aquí el salmista expresa los sentimientos reales que él tiene hacia la Biblia, y él dice: miren, si me ponen a escoger entre el oro más refinado y costoso que haya en el mundo, o si quiero tener mi Biblia, él dice: prefiero mi Biblia. Ojalá que fuera así con nosotros hoy. Y luego la compara con la miel. Dice, y es interesante ver, el salmista aquí no ha mencionado promesas en la Biblia. Lo único que nos ha mencionado es ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor, juicios. No hay promesas por ninguna parte, y la Biblia está llena de promesas, pero él está enfocándose en los mandatos, en las prohibiciones que la Biblia tiene, y él dice: para mí esos mandatos son más dulces que la miel. Nosotros encontramos dulzura en la Biblia cuando vamos a las promesas, pero el salmista dice: no, el alma del regenerado disfruta más de la Biblia que disfrutar de la miel más rica, la que brota del panal, es decir, la más pura. Disfruta más de los mandatos de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque esos mandatos nos muestran el carácter santo de Dios y lo imprimen en el alma, y el santo quiere ser cada vez más santo. Que lo más agradable para una persona piadosa es la verdad de Dios tal y como ha sido expresada en la Biblia. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Luego de que el salmista nos explica lo que se puede ver en el libro de la creación y luego los conocimientos excelsos que vamos a recibir del libro de la revelación especial de la Biblia, nos lleva a considerar los efectos de la revelación especial, los efectos. Y esto va desde el verso 11 al verso 14. Primeramente, el salmista dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. Es decir, cuando él dice es amonestado, amonestar aquí viene de una raíz que literalmente dice: cuando tu palabra brilla en mi vida, cuando tu palabra brilla sobre tu siervo, arroja luz en mi alma sobre esos temas que son esenciales para el creyente, y tu espíritu me da la capacidad de comprenderlos, porque tu palabra me advierte, son tus leyes. Dice el salmista: en guardarlos hay una gran recompensa. Que obedecer los mandatos que la Biblia nos da trae resultados benéficos, gozosas recompensas para el alma, que trae paz y felicidad, y ya ellas mismas son una gran recompensa. Y luego el salmista pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores?
literalmente, ¿quién podrá entender sus propios desvíos? ¿Quién podrá entender sus propios extravíos de la ley del Señor? Es decir, si una persona se considera justa es porque no conoce este libro. Si una persona se considera justa ante Dios es porque nunca ha sido cuestionada y expuesta por la luz que este libro da. Que este libro, esta palabra es tan pura, es tan estricta en sus exigencias, que recuerden, la Biblia ejerce jurisdicción, dominio sobre los pensamientos, las palabras, las acciones, las omisiones, sobre la vida entera, por lo cual nadie queda sin conciencia de pecado cuando lee este libro. Esa es la razón por la cual consideramos que es de trascendental importancia predicar la ley. Cuando predicamos la ley, los pecadores son conducidos a plena convicción de pecado, que incluso predicar la ley al cristiano es muy bueno, porque eso nos libra de enorgullecernos inútilmente y nos lleva a caminar humildemente delante de Dios. Y el salmista dice: ¿quién puede contar todos los pecados de su vida? ¿Quién puede hacer una estimación de la cantidad de pecados, de pensamientos impuros y profanos que se han alojado en la mente de la persona? ¿Quién puede contar el número de palabras que pronuncié que nunca jamás debí pronunciar? Bueno, solo Dios sabe el número exacto. Y en mi caso es muy alto ese número. Muy alto. Que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Ni siquiera lo que hacemos en oculto. Pero la palabra nos da esperanza. Sí, claro que sí. Porque cuando ella, siendo ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicio, me muestra mi pecado, entonces el objetivo es conducirme a la confesión, al dolor y al arrepentimiento. Es conducirme a Cristo. Cuando este libro de la ley me muestra lo malo que yo soy, ella también me muestra la cruz de Cristo. Y cuando veo la cruz de Cristo, la palabra de Dios, el logos, el verbo, entonces acudo presuroso a Él en confesión. Y hay perdón de pecados. Y el salmista dice que otra consecuencia de meditar en la ley del Señor es que nos libra de la soberbia. Nos libra de la vana confianza en nosotros mismos. Recordemos, la autosuficiencia nos conduce a pecar. Y entonces él dice: oh Señor, que estos pecados de soberbia no se enseñoreen de mí, que no me convierta, oh Dios, en esclavo del pecado. Quiero seguir siendo una persona piadosa y cuando ando en santidad soy realmente libre. No quiero ser acusado de gran transgresión, dice él, de gran rebelión. ¿Y cómo se obtiene esto? Por medio de la revelación especial. Y por último, dice el salmista, que si tu palabra me limpia así diariamente, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que hablo será agradable delante de tus ojos. Te deleitarán, te darán satisfacción. Necesitamos vivir nuestra vida a la luz de este salmo. Deseo terminar con una breve conclusión, con unas breves aplicaciones. Quiera el Señor, hermanos, conducirnos a amar tanto su revelación escrita
que podamos ser confrontados, exhortados y consolados por este libro todos los días. Quiera el Señor llevarnos a meditar tanto en su palabra que ella llegue a ser nuestro máximo deleite, nuestra máxima satisfacción, nuestro máximo tesoro. Quiera el Señor llevarnos a amar tanto su revelación que aprendamos a verlo, a Él, en todas las cosas que están en la Biblia y en todas las cosas que están en la creación. Que cuando salgamos al campo no nos quedemos extasiados viendo la hermosura de las flores, sino que nos quedemos extasiados contemplando la belleza de Dios que se refleja en las flores. Quiera el Señor llevarnos a amar al personaje central de la palabra, el Logos, Jesucristo, nuestro Redentor. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este Salmo 19 y por todo el contenido que él tiene. Oh Señor, concédenos en tu gracia que esta palabra expuesta sea esculpida en nuestras vidas y que nos lleves a amarte a ti tanto, oh Dios, que te estemos viendo en todo, en la creación y especialmente en tu palabra, y que nos lleves a vivir para tu gloria, a amar tu santo libro. En Cristo Jesús. Amén.